Ahora, también otro punto muy importante, licenciado, y es hablar acerca de los retos que se tienen todavía. Todavía hay muchos obstáculos dentro del mercado, tanto en materia de cultura, porque sabemos que saber comprar, el consumidor debe de estar educado, debe tener conocimiento de la promoción de sus derechos. ¿Cuáles son los retos que la Defensoría del Consumidor enfrenta en este tema? Bueno, yo creo que en el país necesitamos, Vanessa, avanzar hacia una mayor cultura de derechos, derechos desde los empresarios y desde los consumidores. Y por eso la Defensoría está haciendo este tipo de actividades en donde quiere promover mayor conocimiento y defensa de derechos de las y los consumidores. También la Defensoría ha promovido recientemente una reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Estamos conscientes que tenemos una ley que significa avance en ciertas áreas, pero es una ley que en otras áreas tiene déficit y por eso hemos propuesto a la Asamblea Legislativa una reforma integral a la Ley de Protección al Consumidor. Por ejemplo, para hablar cosas concretas de la reforma, si esta reforma es aprobada, la ley impediría que se cobren comisiones y recargos injustificables en servicios financieros. Los bancos están ofreciendo una tasa de interés y promueven esa tasa de interés, pero no le dicen al cliente que a la par de la tasa de interés hay que sumarle los recargos y las comisiones que le están cobrando y eso encarece la tasa de interés efectiva y real. Por eso es importante que la ley prohíba cobrar comisiones y recargos injustificados en las operaciones de servicios financieros. La reforma de la ley también propone que la Defensoría del Consumidor tenga la capacidad legal de ordenar devoluciones en casos individuales o cambio del producto cuando hay un reclamo individual. Eso no se puede en la actualidad. Esas 20.000 personas que confiaron a la Defensoría del Consumidor durante el año 2010, en general se logró una conciliación entre el vendedor y el consumidor, pero cuando no hay conciliación, el caso fue el tribunal sancionador. Y lo mejor que puede pasar es una sanción a la empresa, pero no se le puede ordenar a la empresa que devuelva el dinero o que cambie el producto. Esa es una afectación al interés económico de los consumidores. Por eso hemos propuesto esto en la reforma a la Ley de Protección al Consumidor. También estamos proponiendo en la reforma una garantía legal mínima en el país. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que compré este televisor y a la vuelta de 2 meses ya no sirve y no me responden por este producto? La garantía legal y universal mínima es fundamental en el país, entre otros cambios que están en la ley. Entonces decía, por un lado queremos como reto impulsar una mayor cultura de conocimiento y respeto de derechos, cultura empresarial, cultura de participación ciudadana. En segundo lugar, queremos impulsar una reforma legal a la Ley de Protección al Consumidor para fortalecer los derechos de las y los consumidores. En tercer lugar, vamos a ampliar la vigilancia de mercado. Quiero decirle que este año vamos a hacer análisis de laboratorio de productos y vamos a publicar esos análisis para que la gente sepa qué producto escoger, qué calidad tiene ese producto, quién le ofrece mejor precio, quién le ofrece realmente lo que le va a cumplir lo que le está ofreciendo y de esa manera contribuir a mayor transparencia del mercado y mayor respeto de los derechos de las y los consumidores. Ahora, la Defensoría, como bien nos mencionaba usted anteriormente, dentro de las actividades está el desarrollo de la conferencia Desarrollo Humano y Derechos del Consumidor, para que nos comente un poco en qué va a consistir y cómo la ciudadanía puede participar. Bueno, usted sabe, Vanessa, que el PNUD hace unas semanas presentó su informe de desarrollo humano. El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta institución de Naciones Unidas, cada cierto tiempo, analiza el desarrollo humano en los países y publica un informe. En el último informe del PNUD se habla de consumismo y se habla de pobreza y se habla de desarrollo económico y social en El Salvador. Entonces nos parece que es una buena oportunidad para que justamente coloquemos esta discusión a nivel de distintos lugares del país. Estamos siguiendo a Santa Ana el día de mañana y a San Miguel el día viernes para justamente colocar esta discusión y es cómo en nuestro país el consumismo está afectando y generando más pobreza. Y uno lo ve, por ejemplo, a mí me sorprende, Vanessa, encontrar compatriotas muy humildes. Por ejemplo, una persona que está con un canasto vendiendo en un mercado, disculpe la expresión, con un trozo de teléfono celular. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto cuesta ese teléfono? ¿Cuánto está pagando por ese teléfono que ni siquiera sabe cómo se utiliza? Y no es menospreciar a una compatriota o un compatriota humilde que está trabajando y ganándose el pan de cada día, sino el tema es, bueno, ¿será racional que tengamos en el país la tentación siempre de buscar el teléfono de última generación si ni siquiera sabemos cómo funciona? Tiene internet, que tiene roaming, que tiene no sé qué, que no sé cuánto. Entonces creo que el tema del consumismo también se conecta con las modas. Ahí me asusta, Vanessa, cuando veo muchachos muy pobres que han fregado y fregado y fregado al papá o a la mamá
para que les compre un jeans de una marca X que realmente, incluso que en la maquila salvadoreña se produce y que el costo de ese jeans puede ser $10 y que le costó $70. ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes estén esclavos de las marcas? Creo que es una discusión que tenemos que hacer, porque de repente ese consumismo está generando más pobreza y no está ayudando al desarrollo del país. Estas son las discusiones que queremos hacer ahora con los jóvenes, aquí en este Festival de la Juventud Consumerista, un poco provocarlo, provocar esta discusión y animar la reflexión y el cambio hacia patrones de consumo más responsables económicamente, más responsables socialmente, más responsables ambientalmente. Por ejemplo, hablando de ambientalmente, ¿somos conscientes de la basura que estamos generando con los actos de compra que hacemos? Es impresionante cómo a veces estamos simplemente comprando y botando el desecho y generando una multiplicidad de desechos sólidos en El Salvador, en la capital, en una de las ciudades más importantes, que ahí va el plástico, que ahí van químicos, que el ejemplo de las baterías, por ejemplo, o el ejemplo de los celulares. Es impresionante cómo hay personas cada 6 meses están cambiando celular. ¿Para dónde va ese celular de desecho? ¿Qué se hace con ese celular que incluso puede ser un químico peligroso? Entonces creo que son temas de mucha actualidad, Vanessa, que tenemos que reflexionar y sobre todo ir tomando mejores decisiones de cambio, de acción, de participación ciudadana para un mejor promoción y defensa de los derechos de las y los consumidores. Licenciado, hay otro sector que también inquieta mucho a la población y es el sector de alimentos. Si podemos hablar el caso especial de la harina, que como bien lo expresaba la población, hay cierta preocupación por los precios de esto. ¿Cómo la Defensoría del Consumidor ha orientado para poder encontrar los mejores precios en el mercado? Estamos trabajando, Vanessa, en una estrategia que tiene por nombre ¿Quién es quién? Por ejemplo, en el precio de la harina, o del pan, o del frijol, o del arroz, etc. Nuestra idea es generar información relevante que le permita a la población comparar precios, comparar calidad y tomar decisiones. Pero además quiero decirle que en el tema, ya que colocó el tema de los alimentos, yo de verdad quiero expresarle nuestra preocupación porque la problemática alimentaria en el país, lo que estamos viendo con el encarecimiento de los alimentos, no es propio de El Salvador, Vanessa. Quiero decirle, incluso lo comento ahora en primicia a este medio, a esta importante televisora nacional, de que según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el último año, el precio de los alimentos subió 28% en un indicador que tiene la FAO, en el último año, 28%. Es el aumento en el índice de precios de alimentos según esta entidad de Naciones Unidas. Y el caso de los cereales, Vanessa, en el último año subió 40%. Entonces, creo que es muy importante que esta problemática de inestabilidad en los precios lleve al país, por ejemplo, a generar más producción nacional de alimentos, que lleve al país a ensayar otras formas, por ejemplo, de comercialización alternativa de alimentos y que lleve al país a generar más información para que la gente con información suficiente tome decisiones de compra, dónde le venden más caro, dónde le venden más barato, quién le ofrece la calidad mejor que el otro y sobre esa base contribuir a una correcta elección del consumidor y a una mejor protección de sus derechos. Licenciado, creo que es muy apropiado en este Día Nacional e Internacional del Consumidor un mensaje a todos los salvadoreños. Bueno, la protección al consumidor, Vanessa, es algo que depende de nuestra actitud y de nuestro contenido de participación ciudadana. Yo quiero primero enviar un saludo, un abrazo cariñoso a nuestros compatriotas, a nuestros televidentes y animarles para que hagamos realidad cada día más la protección al consumidor. La protección al consumidor también cuenta con mi participación. Yo puedo defender mis derechos vigilando la etiqueta, vigilando la fecha de vencimiento, preguntando el precio, repreguntando la tasa de interés, revisando el contrato, reclamando, presentando mi denuncia ante la Defensoría, interponiendo mi reclamo ante el vendedor y sobre todo contribuyendo con acción ciudadana para un mejor conocimiento y defensa de los derechos de las y los consumidores. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado, Muchas haber gracias compartido en este Día Nacional e Internacional del Consumidor esta importante información para todos los salvadoreños. Un placer tenerlo en las cámaras. Muchas gracias. Buenos días a usted y a los amigos y amigas.